Si te has contagiado de COVID, ¿cuánto tienes que esperar tratándose de una nueva variante que ha llegado y que podría ser más agresiva? Como yo no soy experta en la materia, hemos llamado al doctor Antonio Quispe, quien es epidemiólogo y quien estoy segura que va a responder esta y otras inquietudes. Doctor Quispe, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Juliana? Buenas noches. Gracias por la oportunidad de comunicar. A ver, quiero comentarle algo que me están diciendo dos personas, además desde que empezó el programa y durante el reportaje que acabamos de ver, que no hay vacunas bivalentes, que la gente, obviamente preocupada porque hay una nueva variante y hay un montón de personas que se están otra vez contagiando, 70 muertos a la semana, por lo menos, hasta el domingo anterior, que no encuentran una dosis cuando van en busca de ella. ¿Esto es cierto? Sí, no solo es cierto, sino que es muy preocupante el pésimo nivel de comunicación que tiene el Ministerio de Salud en la actualidad, tanto así que no puede actualizar su protocolo o no puede ser claro con el mensaje que tiene que comunicar a la población. De que hay que decir dos cosas. Lo que hizo es correcto. De acuerdo al protocolo del MINSA, todavía se exigen tener primera y segunda dosis monovalentes para recién tener acceso a la bivalente, lo cual es un protocolo arcaico, retrógrado, y básicamente seguimos utilizando una tecnología que ha sido, ya podemos declarar obsoleta, que son las vacunas monovalentes. ¿Por qué decimos esto y por qué es importante que asumamos el ejemplo de los países desarrollados que hay ninguno usa vacunas monovalentes? Porque las vacunas monovalentes fueron creadas contra el virus índice, con el virus que recién inició la pandemia Ajá, en el año 2020. O sea, estamos hablando de hace 3 años, ese virus ya no existe en la actualidad. El único que existe actualmente es Omicron y sus descendientes. ajá. Entonces, estas dos variantes que han sido nominadas por la OMS como variantes de interés, en el caso del Perú, la que acaba de llegar es EG5, llamada ERIS, y la otra es eh, BA2.186, y estas son dos variantes que están compitiendo y que justo el día de hoy han salido dos estudios publicados que comparan en términos de transmisibilidad y en términos de severidad. Ok. ¿Qué te dicen los estudios? ¿Qué te dice la evidencia científica? Que ERIS es la más contagiosa de todas a la fecha. Y ese es el mensaje con el que tenemos que quedarnos. Ok. ¿Es más severa? No, todavía no lo sabemos. Hay un montón de cohortes que se han empezado a armar, hay datos de Inglaterra, hay datos de Estados Unidos, de todos otros países que nos informan, por ejemplo, que en el caso de Nueva York sí aumentó hospitalizaciones, pero en esta semana se acaba de actualizar el dato y ya llegó un pequeño plató comparado con las anteriores, es muy bajo. Claro, doctor Entonces, Quispe, podemos pero decir dos perdón que lo cosas. interrumpa, una cosa es contagiarse en Estados Unidos, donde sabes que por más de que logres desarrollar o termines haciendo un cuadro grave, no va a faltar oxígeno para ti, no va a faltar un ventilador artificial. Aquí en el Perú faltan hasta camas. Lo hemos visto en plena pandemia y por más de que se haya invertido, pareciera que ahora todos se han quedado dormidos, todos se han quedado simplemente relajados, en pausa, creyendo que la COVID desapareció. Y no solamente no ha dejado de existir, sino que, como todo virus, sigue mutando, siguen apareciendo nuevas variantes y en cualquier momento, por el abandono del sector salud en nuestro país, podríamos repetir una historia tan dura, similar a la que hemos vivido en épocas de confinamiento? Mira, ya se lo preguntaron al ministro de Salud en su conferencia de prensa, ¿no? Y la pregunta fue muy rápida y correcta. Tenemos un fenómeno del niño a portas, cuyo riesgo de ser extraordinario cada vez aumenta más porque el mar sigue siendo rompiendo históricos de temperatura superficial del mar. Lo segundo es de que hay riesgos competitivos, ¿no? Si ya sabemos que vamos a tener una epidemia de dengue mucho peor que la que hemos tenido en el 2023, en este 2024, y en ese momento estamos saliendo de esta temporada de influenza, temporada de COVID que acabamos de empezar, ignorándolo con una nueva variante, Ajá. que nuevamente es la más transmisible de todas, no puedes salir a decir que el riesgo de colapso del Ministerio de Salud es prácticamente inexistente. Eso es completamente irresponsable. Lo que tienes que hacer es tomar todas las previsiones del caso para que eso no suceda, y en vez de salir a dar conferencias de prensa basados en ninguna evidencia, afirmar algo que no es correcto, toma todas las previsiones del caso, porque cuando empiece el fenómeno del niño, ¿qué va a pasar? Los Pero hospitales por van a eso, colapsar, no porque el COVID sea una cosa muy alta o tenga una muy alta demanda de hospitalización, sino porque los médicos se empiezan a enfermar, las enfermeras empiezan a enfermar, los pacientes empiezan a aumentar la demanda por otras razones, dengue, diarrea, lo que sea, y el sistema colapsa. pero por eso, doctor, si Entonces, estamos hablando de medidas preventivas, sobre todo porque ya hay una experiencia, ¿no?, que algo nos ha tenido que dejar como enseñanza, ¿cómo es posible que gente vaya a lo que en algún momento fue un centro de vacunación enorme que colapsaba, largas
colas, ibas desde las 5 de la mañana y terminabas recibiendo tu dosis de pronto a las 3 de la tarde, pero era tanta la desesperación por obtener la vacuna que obviamente lo tenías que hacer. Pero ahora la gente está yendo y no encuentra la vacuna. Y yo aquí con un representante del Ministerio de Salud, hace menos de una semana, doctor Quispe, le preguntaba, ¿dónde nos vamos a vacunar? ¿Dónde obtenemos la bivalente, que es la vacuna que se necesita? Porque en cualquier momento va a llegar la Eje 5 o ERIS, que es la que ya está presente en el Perú, con formalmente, oficialmente lo que sabemos, por lo menos 2 personas contagiadas. ¿Dónde? Él dijo en cualquier lugar. Tú te vas a un hospital, te vas a una clínica, a una posta médica, te la tienen que dar. Sin embargo, hay gente que ha ido a clínicas porque tienen la enorme suerte de contar con un seguro privado y tampoco ha encontrado la vacuna. 6% de cobertura con dosis de refuerzo es una realidad que nadie puede negar, ¿no? Y esa es exactamente la realidad que enfrentamos ahora. Por eso en los grupos de riesgo, cuando he empezado a reportar, el reportaje correctamente mencionaba a los adultos mayores, a los comórbidos y a las víctimas de las antivacunas, que son todas esas personas que no se han vacunado y que hoy día por esa razón pertenecen al grupo de riesgo. La invitación y el mensaje tiene que ser muy claro y directo. Por el amor de Dios, vayan y colóquense una vacuna bivalente. ¿Hay alguna característica de esta nueva variante, la ERIS o Eje 5, que nos pueda ayudar a detectar que lo que tenemos no es influenza, un resfriado común por el cambio de clima, porque un día hace frío, a los 2 minutos te mueres de calor, sino que realmente tienes COVID? ¿Los síntomas son exactamente iguales a los de las otras variantes? ¿O hay algo que lo haga diferente? ¿Hay un diferencial ahí? Es una excelente pregunta y la respuesta es muy directa. Lo que estamos observando actualmente con la cantidad de pacientes que nos están llamando, manejando, reportando sus síntomas, son 3 cosas. Primero que nada, duele, y duele muchísimo. Es una faringoamigdalitis. Ya no es la neumonía, ya no es el aparato respiratorio bajo, es una infección respiratoria alta. ¿Qué significa eso? Dolor de garganta, tos, abundante moco, la nariz tapada y dolor de cabeza. Esos son los 5 síntomas más frecuentes asociados a esta nueva variante. Pero mire usted, lo que me está diciendo me llama mucho la atención y quiero aprovechar para contarle a la gente que nos está viendo, porque supuestamente hay 2 personas solamente contagiadas con ERIS en el Perú, ¿no? Que habrían llegado del extranjero. Y mi madre, y lo voy a contar, mi mamá seguramente se va a molestar, pero mi madre hace 4 días estaba con un malestar que hacía que le doliera hasta cerrar los ojos, la cabeza le explotaba, fiebre de más de 38. Fue un médico a su casa y le dijo, hablando antes con nosotros, con sus hijos, mamá, hazte la prueba de COVID, va a venir el doctor. Le dijo, me hago la prueba, doctor, hágame la prueba. No, no necesita, esto no es COVID, le dijo el médico. No se la hizo y le dijo que tenía faringitis. Al día siguiente le dejamos en la puerta de su casa una prueba y salió positivo y tiene exactamente las características que usted dice y que están asociadas a esta nueva variante. Por lo tanto, sí, se habla de 2 personas en La Molina, pero mi madre podría ser la tercera, la 10ª o la 20ª, pues no lo sé. Lo cierto es que tampoco hay una supervisión puntual sobre las personas que posiblemente están haciendo ahora mismo esa enfermedad. No, y ese es el manejo que tenemos que hacer en las clínicas y hospitales. Ojo, y el mensaje tiene que ser muy fuerte. Hoy en día, no es que hayan 2 casos, que el MINSA recién haya reportado 2 casos, esa es una historia muy distinta y ya tenemos antecedentes de que eso ha pasado en todas las variantes anteriores. El virus está circulando hace rato y tenemos una ola de infecciones tipo faringoamigdalitis severa, que la otra característica es que duran más de 7 días. Y estamos hablando de 9, 12 días. Entonces ya no es la típica infección que uno tenía con un resfriado común, con un virus de influenza, no. Es una enfermedad mucho más larga, es más dolorosa. Y el otro signo que normalmente acuden porque ya invalida a la persona es esa voz ronca que no los deja hablar. Entonces, es tan fuerte la infección a nivel del sistema respiratorio alto que lo que tú vas a tener es una faringoamigdalitis severa que dura más de lo normal, que va a ser la peor faringoamigdalitis que has tenido. Y lo otro no solamente es que duele muchísimo, sino que suele alterar el timbre de voz y puede tener una ronquera que persiste después de resolver los síntomas. Doctor Quispe, pero aquí nos enfrentamos también a otro problema. No hay vacunas COVID y no hay ni siquiera pruebas COVID. O sea, uno tiene que realmente recorrer prácticamente su distrito o ir en busca, en lugares más lejanos, de un examen COVID para descartar o no. O sea, no le miento, mi hermana fue a 7 farmacias y en la 8ª recién encontró una prueba. Entonces, realmente no tenemos siquiera lo mínimo elemental para poder decir, ok, me enfermé,
tengo que seguir este tratamiento, todo parece indicar que la variante de la que me he contagiado es la EG5, la ERIS, voy al médico, hago confinamiento tantos días, no nos dicen qué hacer, no nos dicen cómo cuidarnos, no nos dicen dónde vacunarnos, no nos dicen dónde están las vacunas bivalentes, no nos dicen nada. Por eso es que el jalón de orejas va al MINSA y a la comunicadora del MINSA, ¿no? Ese tipo de comunicación está fallando catastróficamente una vez más. Uno entra a la página del MINSA, encuentra un protocolo desactualizado, le dicen que hay vacunas en tal vacunatorio, la mitad de los vacunatorios de la lista no están operando, vas al centro de vacunación, pides la bivalente y te condicionan a ponerte la monovalente para ponerte la bivalente. Es una desgracia. Claro, y Entonces, tú no realmente sabes, no porque podemos finalmente trabajar así. confías en ese personal, en esa persona que te coloca la vacuna. Tú dices bivalente y de repente ni siquiera te dice que te está poniendo una que no es la que tú efectivamente requieres. ¿Quién hace ese control? Por Dios, ¿dónde están vacunando para ir todos los que de pronto necesitamos ese refuerzo que ahora mismo es fundamental en un momento donde se están muriendo 70 personas otra vez por semana en nuestro país? Y además se habla de una nueva variante que es la BA.2.86, que dicen que es radicalmente diferente a lo que ya hemos visto. ¿Qué sabemos de esa nueva variante? Esos son los estudios que acaban de ser publicados el día de hoy, ¿no? Sí, Y de pues los hoy ha dos lo que salido. te dicen es, comparan a ambas variantes y resultados de estudios que Eris es mucho más transmisible que esa y la variante madre que es XBB. Ajá. Y lo otro es de que en términos de respuesta inmune, la otra es más inmunoevasiva, ¿no? Pero el problema que tenemos ahorita es de que vamos a enfrentar una variante que se va a convertir rápidamente en el sublinaje de Omicron más predominante en el mundo Sí, y que en el Perú recién estamos teniendo los dos primeros casos luego de haber estado circulando por semanas el virus en el país. me Entonces, quedo con algo que usted acaba de decir con respecto a las características de la persona contagiada con esta variante que ya está en el Perú, ERIS o EG5, porque dice que afecta más la parte de la faringe, laringe, es decir, garganta. ¿El daño no es tanto a nivel pulmonar, podemos decir, o afecta no solamente los pulmones, sino también la parte superior respiratoria? esa es una característica del virus, ¿no? Los virus se hacen menos severos, más contagiosos y Sí. procuran no matar al huésped para poder subsistir. Entonces, lo que produce ahora es afecta predominantemente la mucosa respiratoria alta y esto produce una inflamación de la garganta que te trae estos problemas que acabamos de describir, ¿no? Entonces, el mensaje para todos es el siguiente. Si hoy en día tienes una faringoamigdalitis severa, que no comparado con tus infecciones anteriores, es mucho más duradera, duele más, lo más probable es que tengas COVID. Lo segundo, el tratamiento, y eso es importantísimo mencionarlo, es paracetamol e hidratación y por favor no se automediquen, nada de estupideces como ivermectina, ¿Solo lixidofor y paracetamol? tanta barbaridad que hacen. Solo Sí, eso es paracetamol. importante decirlo. ¿Por qué razón? Porque el paracetamol no solamente es un medicamento muy inocuo, es un medicamento que usamos mucho en medicina, no solamente porque en dosis de 1 gramo en adultos puede calmar el dolor y Sí. ayudarte a manejar la fiebre. Entonces, el manejo de los pacientes con COVID, por más que a la gente les suene difícil de entender, es paracetamol, hidratación y vigilancia de signos de alarma. Y ese es el otro mensaje que es importante comunicar a la gente. ¿Cuáles son los signos de alarma los que tú tienes que detectar para ir corriendo al hospital? Si tienes somnolencia, dificultad para respirar, estás perdiendo la conciencia, tienes una fiebre muy persistente, más de 38 grados, 40 grados por 3 días consecutivos que no baja con paracetamol, ¿La no baja por presión, medios aumento de la físicos. presión también es parte de las características? No, esa es una condición de comorbilidad. Por eso decimos que los que tienen una comorbilidad son Ok. pacientes de qué? De alto riesgo, ¿no? Entonces, esas personas suelen hacer enfermedad severa, peor aún si no han completado su dosis de refuerzo. Entonces, si tú ahorita tienes COVID, una faringoamigdalitis y presentas un signo de alarma, por favor anda al médico para que te evalúen porque te estás complicando. Ya, y una vez ¿Quién para se terminar, complica? doctor Quispe, porque me gane tiempo, digamos que sí, te diagnostican, te haces la prueba, te vas al médico y determinan que efectivamente tienes COVID. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para colocarte la bivalente? En caso la encuentres, por supuesto, ¿no? Bueno, el precedente que se tiene es 4 meses, ¿no? Si tú en el pasado han pasado 4 meses de tu último evento COVID o de tu última dosis, peor, Sí. si no te has puesto una bivalente, este es el momento ideal para que te lo coloques. No importa si te has vacunado una sola vez, si tienes 2 dosis, 3 o 4. De todas maneras hay que colocarse la bivalente.
Te agradezco la pregunta. Literalmente no importa. Ok, Lo que ya. importa es que te pongas una vacuna que es específica contra Omicron y Ok. esta es la bivalente. Perfecto. Entonces, hay gente que no se ha vacunado, muchos que se dejaron convencer con el argumento bastante ignorante y ridículo, ¿no? ¿No? De las vacunas te van a generar problemas, infertilidad, autismo, etcétera, etcétera. Y que de pronto ahora cambiaron de parecer, estudiaron un poco, leyeron un poquito más, conversaron con personas que entienden más que uno, por supuesto, médicos, epidemiólogos como usted, y dicen, ahora sí me voy a vacunar, pero yo nunca he recibido una vacuna. Pero puede ir esa persona sin ningún problema y de frente colocarse la bivalente. La única que debería de estar ahora mismo a disposición de los ciudadanos es la bivalente, me dice usted. Literalmente. Ok, Y es perfecto. por una razón muy particular. Perfecto. Es la vacuna para Omicron. Y es la que Perfecto, tienes que colocarte perfecto. ahora. Me quedo tranquila con eso en cuanto a la información que necesitamos y que el Ministerio de Salud no da y realmente desespera, doctor Quispe. Muchísimas gracias, como siempre, por resolver nuestras inquietudes. Ya lo saben, hay que exigir, hay que exigir. Aquí nos han dicho desde el Ministerio de Salud que hay vacunas de sobra. Y la idea es que no se pierdan, por supuesto, y la idea es vacunarnos. No, es que yo solamente tengo 2 dosis, no importa. Andy, colócate la bivalente. Pero ¿qué pasa si yo ya me puse las 4? No importa. Siempre es bueno un refuerzo, pero la bivalente. Porque Omicron y esta nueva presentación de la COVID, que es eje 5, también conocida como ERIS, son muy similares.